Seguimos con nuestra cuarta sesión de contextualización. Decíamos sobre los procesos liquidatorios que se incorpora el otro nuevo, que es el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante. ¿Qué sucedió? Este es un proceso que les decía tiene muchas curiosidades procesales e históricas. Por ejemplo, si usted mira con cuidado, este fue el único proceso que entró a regir a partir de la promulgación del código, o sea, a partir del 12 de julio de 2012. Que se llevó al Código General del Proceso y sostengo que cayó en paracaídas. ¿Por qué? Porque este régimen ya se había intentado como ley especial en el 2010, pero fue estudio de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional lo declaró inexequible por vicios de forma. Como para la época se estaba tramitando la reforma del Código General del Proceso, el legislador determinó que se podía incorporar al código para no dar otra vez toda la vuelta legislativa y lo incorporó, digámoslo, tal cual al Código General del Proceso. Por eso digo yo que llegó allí en paracaídas, porque este no tuvo la posibilidad de ser discutido como si lo fueron todos los otros en todo el tiempo que se confeccionó el Código General del Proceso. La insolvencia de personas naturales comerciantes ya existía en Colombia, ya existe por ley especial que recogió todo el tema de la quiebra y que tanto auge también tiene, pero se había quedado por fuera la insolvencia de la persona natural no comerciante, que es un grueso de la sociedad, ¿no? Porque el hecho de no ser comerciante pues lo ubica de una vez allí. ¿Y qué se necesita o qué tendría para caer en ese régimen de insolvencia? Pues que se den las circunstancias de un mal manejo o de una crisis económica y usted puede estar envuelto o inmerso, mejor, en ese régimen de insolvencia. Tiene tres modalidades: un acuerdo con los acreedores, una convalidación del acuerdo privado, miren que puede hacerse todo en ese carácter extraprocesal y simplemente entraría a convalidarse, y estos dos primeros aspectos en vía voluntaria, donde los competentes serían o son el conciliador y el notario. Pero en estas primeras dos modalidades hay que mirar que el conciliador aquí y la misma norma, o mejor el articulado, porque está incorporado al código, el articulado de este régimen determina que ese conciliador no es el conciliador tradicional que nosotros conocemos para acercar las partes a que lleguen simplemente a un acuerdo deponiendo de sus intereses de parte y parte. No, aquí en este régimen de insolvencia se requiere un conciliador que tiene que ser docto en derecho, porque tiene que manejar pues todo el esquema sustancial de personas, bienes, contratos, obligaciones, familia, y por lo tanto requiere de una capacitación que, les decía, la norma la trae y dice que el Estado dispondrá de los recursos necesarios para capacitar este tipo de conciliadores, situación que aún en día se sigue esperando. Es más, ya hay algunas entidades de educación superior dedicadas a especializaciones, diplomados en este régimen, porque el volumen de este régimen puede llegar a ser también significativo o bastante significativo. Y la tercera modalidad es la liquidación patrimonial, cuando ya indefectiblemente no se puede cumplir con el acuerdo y tiene que llegarse ya a ese carácter obligatorio. Liquidación patrimonial que, por ser obligatorio, es competencia privativa de los jueces civiles municipales aunados al factor territorial. Este régimen pues permite esa posibilidad, pero presenta una dificultad enorme en cuanto a la insolvencia de los comerciantes. Porque ustedes saben que en el régimen de insolvencia de los comerciantes se compromete es lo de la sociedad y no más. Miren que aquí hay que comprometer todo el tema personal. Y ahí se dificultan las cosas porque en ese acuerdo que haga ese deudor con sus acreedores, las primeras obligaciones que tienen que defender y tienen que velar y tienen que cumplir son las del régimen familiar. Entonces he sostenido que aquí
el deudor tiene que, en el mejor sentido de la palabra, desnudarse ante sus acreedores, porque tiene que exponer todo ese régimen familiar que ellos tendrían que en asocio entrar a mirar cómo se lo ayudan a cumplir. Y cumpliendo ese régimen, pues ya podré tener la posibilidad de que se empiece a pagar acreedores. Entonces, no es cualquier proceso, no es cualquier situación, tiene unos eventos bien significativos por el tema familiar. Está vigente, lo decíamos, desde el 2012, pero a hoy son muy pocos los procesos de este tipo que se han llevado a cabo. ¿Por qué? Precisamente por las falencias que existen en Colombia, la falta de socialización y capacitación en torno a esta posibilidad, y por ello, pues ahí encontramos esa gran dificultad. Cosas curiosas como la competencia privativa de los jueces civiles municipales, y aquí entonces hay un evento procesal que nos habían enseñado, que nos decían que el juez que conoce de lo más puede conocer de lo menos, pero no al contrario. Pues resulta que ya han habido casos aquí que, como este es un régimen de insolvencia, este régimen llama, pero ya saben ustedes que es competencia exclusiva, privativa del juez civil municipal, y se han dado eventos en los cuales hay o está inmerso ese deudor en procesos ejecutivos de mayor cuantía, que saben ustedes que son competencias del juez civil del circuito. Pues en este caso, este régimen de insolvencia lo llama y pasa al conocimiento del juez civil municipal. Y entonces aquí está el juez conociendo de lo menos, o competente de lo menos para conocer de lo más. Una alerta grande, porque el régimen de insolvencia, pues mire que usted puede llevar en otro escenario muy adelantado su proceso ejecutivo de mayor cuantía, y resulta que tiene que venirse aquí a hacer valer su acreencia dentro de este régimen de insolvencia. Y no nos podemos llamar a engaños a estos regímenes de insolvencia, uno de dos cosas: uno, administrar problemas, y lo otro, administrar pobreza, que es de las cosas más difíciles que hay en las actividades del ser humano. Entonces, los regímenes de insolvencia siempre tienen en el fondo esas características, y por eso se llega allí. De tal manera que es bueno y está, digámoslo de una manera coloquial, virgen entre nosotros, pero sí con la expectativa de una demanda muy grande por la situación económica. Los procesos de jurisdicción voluntaria. Aquí hay que tener mucho cuidado con una ley de 2019, que es una ley especial, que es la ley 1996, que nos habla del régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Entonces, aquí tenemos que analizar que, con base en esta nueva ley, los únicos incapaces hoy en Colombia son los menores de 18 años. Por lo tanto, las figuras de interdicción e inhabilitación tradicionales entre nosotros y por cuerda de la jurisdicción voluntaria desaparecieron. Ya tenemos que ir a ese régimen para ese ejercicio, que ha dado también muchísimo que hablar. Este régimen, ¿cómo se mueve? Con dos mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos jurídicos, que se denominan sistemas de apoyos para tomar decisiones si la persona lo quiere. Entonces aquí se le da un tratamiento nuevo a la capacidad y al ejercicio que se pueda tener para personas mayores de edad, digámoslo así, respeto por su decisión. Entonces, esos sistemas de apoyos están en dos escenarios: uno basado en los acuerdos de apoyos, y otro vía judicial, adjudicación judicial de apoyos. En el primer escenario, en el acuerdo de apoyos, pues es voluntario, se puede ante un notario confeccionando la respectiva escritura pública, o ante un conciliador extrajudicial fuera de proceso, que se verá referenciado en un acta. O la adjudicación judicial de apoyos, que ya, digámoslo así,
respeta o mantiene el esquema que conocíamos para los procesos o en vía contenciosa, o más que contenciosa, vía judicial, y será un proceso de jurisdicción voluntaria cuando la acción sea promovida por el titular del acto jurídico, o un proceso verbal sumario cuando esta acción la adelante otra persona distinta a la persona con discapacidad. Entonces es importante tener en cuenta que dentro de la gama de procesos de jurisdicción voluntaria, pues aquí se sufre una modificación grande. De resto, para los otros, los tradicionales, pues se conservan. Llegamos entonces al libro cuarto, medidas cautelares y cauciones. Tenemos medidas cautelares en la práctica de pruebas extraprocesales, muy importante, digamos que para todo tipo de acciones, y solo hizo excepción en el caso de familia, pero es importante saber que ustedes ya tienen este instrumento que para salvaguardar la prueba extraprocesal, sobre todo, que sabemos que el paso del tiempo puede crear una dificultad grande sobre ella, pues se pueden practicar medidas cautelares. El régimen de las medidas cautelares para procesos declarativos, procesos de familia y procesos ejecutivos. Pues en este libro cuarto de las medidas cautelares se reorganiza el tema de esas medidas para que quedasen en un solo libro y no quedaran dispersas como estaban en el Código de Procedimiento Civil. Y entonces se dispuso para declarativos, se dispuso para familia y se dispuso para ejecutivos. Y me parece acertada. Y indudablemente, no está allí, pero claro que es quizás el cambio más grande en materia de medidas cautelares, las medidas cautelares innominadas. Medidas cautelares innominadas que aparecen en Colombia pues solo a partir del Código General del Proceso, pero es una institución procesal que tiene mucha historia y mucha trascendencia, inclusive a nivel mundial. Esto ya se venía manejando en países europeos con una antigüedad mayor al siglo, pero en Colombia estábamos en mora de ella. Y es un gran avance, es un gran aporte, claro, las medidas cautelares innominadas. Saben ustedes, hay que someterlas a un checklist, no solo el juez, sino las partes pueden así promoverlo, y si se configura y se puede dar el checklist, pues se podría practicar esa medida cautelar innominada. ¿Cuál es el cambio grande? Que antes solo se permitían en Colombia medidas cautelares nominadas, o sea, taxativas, solo las que estaban consagradas en el código, y muchas veces hacían ilusoria la posibilidad de las distintas acciones. Ahora con las medidas cautelares innominadas, entonces damos o llegamos a ese paso de avanzar. En cuanto a las cauciones, es importante decir que hay una aplicación significativa de los actos procesales de ordenación, instrucción e impulso, porque allí encontramos que el juez debe velar, y yo soy convencido de esta norma, de que está bien concebida, el juez debe velar por la caución, porque es que él conoce todo el tema del conflicto, él conoce el régimen de los bienes y el comportamiento y su estado actual, y en fin. Por lo tanto, con cuidado, en ese libro cuarto se le da la posibilidad a través de estos actos procesales que hemos mencionado que el juez verifique esa caución en todos los sentidos. Puede desde levantarla, a modificarla por aumentarla o disminuirla, o a solicitar su cambio si no le produce o no produce las garantías que se requieren, porque ustedes saben que toda caución en el fondo ¿qué es? Es una garantía para el cumplimiento de una decisión que vaya a tomar un juez. Y entonces él tiene que blindar eso. ¿Qué mejor que él, conocedor del proceso, conocedor de la actuación procesal, pues regule esas cauciones? No sin dejar por fuera que las partes pueden, ¿cierto?, interferir en el régimen de las cauciones, pues por sus propios intereses, y le pueden hacer ver al juez que, ejemplo, esa garantía de ese inmueble ya no es como existió cuando inició el proceso hace un año o hace dos por diversas circunstancias. O es más, todo el régimen de contracautelas que existe y se ha morigerado en este libro cuarto, se permite. Al juez lo que le interesa es que se garantice con un bien que él tenga la certeza
con el cual se puede cumplir, no tanto el bien como tal. Por eso es perfectamente viable que si hay un embargo y secuestro de un bien inmueble que está o esté siendo productivo, pongamos un ejemplo, una tractomula que puede producir ustedes 100 millones de pesos mensuales y está allí garantizando el resultado de ese proceso, que en la liquidación el juez generalmente la dobla, pero diga asciende a 5 millones, pues acepta una caución de 10. Perfectamente la parte interesada puede constituir, por ejemplo, un CDT a favor del juzgado, a favor de ese proceso, por 10 millones de pesos, y el juez ordenaría levantar la medida cautelar sobre este bien mueble que hemos mencionado y quedarse con el CDT. Por eso les digo que en el fondo al juez lo que importa es tener la garantía de poder cumplir, no tanto el bien como tal. Y allí reguló ese régimen, por ejemplo, del CDT, porque ustedes saben que la constitución del CDT, cuando el tiempo así lo exija, al juez le interesa es el monto de la creación, pero el producto de ella es para la parte que la produce, no como sucedía antes, que por ejemplo saben ustedes que en el banco estatal, en el banco agrario, no produce en materia judicial ningún rendimiento el dinero, y a veces los procesos 4 o 5 años allí, pues era una pérdida adquisitiva grande, ¿no? Ahora permite el régimen de los títulos denominados CDT, de tal manera que el rendimiento le deja la parte y nunca se va a tocar el monto por el cual se constituyó. El libro quinto, que es el libro de cuestiones varias, es el libro que más modificaciones sufre, también como cosa curiosa. Se pueden quedar hablando del libro segundo, el libro tercero, pero el que más modificaciones sufre en el fondo es el libro quinto de cuestiones varias. Se abren 5 títulos que antes no existían, porque si usted mira en el Código de Procedimiento Civil no había una división de títulos. Allá en cuestiones varias se manejaba era lo del tema del exequatur, que es un trámite, trámite que hay que realizar ante la Sala de Casación Civil, Agraria, Comercial y de Familia cuando hay providencias judiciales proferidas en el exterior que se quieran hacer valer aquí. Pero eso tiene un régimen bastante complejo, pues tanto así que la competencia es privativa única y exclusivamente de nuestro órgano de mayor jerarquía en lo civil, que saben ustedes que es la respectiva Sala de Casación. Ese se mantiene. Y el régimen especial de pruebas y diligencias en materia civil. Entonces estas dos eran las únicas que estaban contempladas en el Código de Procedimiento Civil. En el Código General del Proceso, digamos, se respetan y se incorporan en un título primero. El título segundo, disposiciones relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esto quedará para la historia, es anecdótico, porque Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pues no se puede conseguir solo y exclusivamente por acciones civiles. Por lo tanto, pues uno entendería que esa defensa debe ser en todo tipo de acciones que vayan contra el Estado. Pero como este fue concebido con un aspecto general, pues por eso se dispuso allí, por eso les digo que va a ser para la historia. Sin embargo, es importante tenerlo en cuenta y que lo miren, porque aquí se le empiezan a dar dientes a esa entidad que nada menos ni nada más está defendiendo intereses de todos nosotros. De ahí que soy convencido también que los mejores abogados deberían estar en este tipo de agencias, porque están defendiendo los intereses no particulares, sino de todos nosotros. Pero ustedes saben, en Colombia ha tenido bastante dificultad y hasta ahora se le están entonces empezando a dar dientes para que pueda hacerse una defensa técnica, ¿no? Sabemos que día a día hay unas condenas millonarias contra el Estado colombiano en todos los sentidos, pero digamos solo por acción penal, en las cuales las personas son declaradas inocentes y son bien representativas y en muchas ocasiones millonarias, multimillonarias. Y ninguno no tiene dolientes, a ninguno no hacemos manifestaciones de ningún tipo, sin embargo es un verdadero desastre. Entonces allí se le establecen, digamos, esas posibilidades de esa defensa técnica. El título 3, trámites notariales, esto ya existía, lo que pasa es que no estaban condensados en un libro como estos que tiene un carácter de
producir efectos a la gente del común y por lo tanto pues allí lo que se hace es establecer y darle a conocer a las personas que hay unos trámites que si existe el común acuerdo, que es el requisito sine qua non, se pueden llevar ante notario. Por eso dice ese 17 que sin perjuicio de las competencias establecidas en este código en leyes especiales, los notarios podrán conocer y tramitar a prevención, competencia a prevención. ¿Qué quiere decir? Que usted puede ir o ante el notario o ante el juez a prevención de los siguientes asuntos y los enlista, siempre y cuando saben ustedes que medie el común acuerdo, porque el notario en Colombia es competente en una acción jurisdiccional siempre y cuando haya común acuerdo. Si el común acuerdo ya no existe por cualquier evento o en cualquier evento, por mínimo o menor que sea, pierde su competencia y toca indefectiblemente acudir a la rama judicial del poder público. El título cuarto nos habla del plan de implementación del código y comisión de seguimiento. Pues este título cuarto para mí es el más importante o fue el más importante del código porque tenía un régimen con el cual hemos fallado mucho en mucha aparición de leyes en Colombia y es en su socialización y su implementación y posteriormente su seguimiento. Pues aquí se hizo todo un trabajo bastante extenso, se lograron metas y triunfos como incorporar en estas comisiones de seguimiento la presencia del ministro de Hacienda, de tal manera que él de primera mano pudiese darse cuenta de las necesidades de la rama judicial y así establecerlo para las respectivas y futuras asignaciones económicas, que ha sido un eterno problema. A veces se daban unos debates grandísimos, se lograban algunos acuerdos y resulta que cuando se iban a echar a andar era imposible hacerlo porque no había presupuesto de la nación para hacerlo. Tocaba esperar la asignación del siguiente año y en fin. Pero todo eso se echó al traste. Desafortunadamente esa implementación del código no se hizo como se dispuso allí y mucho menos sus seguimientos. Hemos ido avanzando a trancas y mochas y ahí por fuerza de las circunstancias pues nos han ido incorporando de esa manera forzosamente pues el Código General del Proceso y sus instituciones. Y el título quinto nos habla de otras modificaciones, derogaciones y vigencia. Aquí es importante tener en cuenta el régimen de vigencia. Ahí queda a disposición de ustedes todo este régimen de vigencia en unas fechas que quedaron dispuestas allí. Pero en el fondo, ¿qué sucedió? Porque no nos vamos a referir a cada una de ellas, no tendría ningún sentido, simplemente ahí están enunciadas. A que se determinó y se dispuso que habían algunas instituciones procesales que no requerían del cumplimiento de unos requisitos adicionales, sino con lo que se tenía para el momento se podían echar a andar. Y ahí se hizo un trabajo muy calificado en decir, bueno, cuáles de estas instituciones no requieren de los requisitos y esas pues dejémoslas por fuera, que queden por fuera, de tal manera que promulgada la ley puedan empezar a regir. El trabajo fue supremamente minucioso, como lo ven ustedes ahí, pero dio al traste con todo este régimen de vigencia. No estábamos preparados para eso, no se socializó y entonces eso creo fue una inseguridad jurídica inconmensurable que nunca se había vivido en el país. Y los que tienen mayor experiencia o han estado en el litigio se llegaron a encontrar situaciones ante juzgados donde no se sabía si se estaba aplicando Código de Procedimiento Civil, Ley 1395 de 2010 o Código General del Proceso. O el colmo al que llegamos y era tener que ir al órgano judicial a preguntar ese juzgado o ese órgano en qué contexto estaba para que de conformidad con el titular del órgano le dijeran a uno, no, aquí están en aplicación del Código General del Proceso e irse uno a preparar las actuaciones con base en Código General del Proceso. Entonces se creó una inseguridad, una inestabilidad jurídica de enormes proporciones que ahí mal que bien va decantándose con ya el advenimiento brusco que se hizo forzoso, de acuerdo Consejo Superior de la Judicatura, de la entrada en vigencia del Código General del Proceso. Entonces ahí tienen todas estas normas que ya les digo marcaron ese derrotero
Y nos quedamos con esta cuarta fecha para terminar la contextualización, y es que dice: los demás artículos de la presente ley, o sea, después de haber hecho esa clasificación minuciosa, pero pasó, como lo decíamos en otros eventos, por hacer más se hizo menos, pero fue en verdad muy cuidadosa, dijo: las demás entrarán en vigencia a partir del 1 de enero de 2014. Es importante esta fecha porque ahí es donde vemos que el legislador había tenido cuidado en empatar la ley 1395 de 2010 con la 1564-2010, o sea, Código General del Proceso, a partir de 2014, y como veremos hasta el 2017 en un régimen de vigencia que era más que suficiente, 6 años si las cosas se hubieran hecho bien hechas, pero no pasó. Eso dice allí: en forma gradual, pues eso era lo que se pretendía y fue lo que no se hizo, y en la medida en que se hayan ejecutado los programas de formación de funcionarios y empleados. Entonces viene el primer requisito: ejecutado programas de formación, capacitación, no solo a funcionarios, sino a los empleados, primer requisito. Segundo, y se disponga de la infraestructura física y tecnológica, segundo requisito, en cuanto a dos infraestructuras, la física y la tecnológica. Pues eso se sabía que se constituían en obstáculos y tocaba hacerlo posteriormente, por eso los dejó como requisitos. Del número de despachos judiciales requeridos al día, un sueño, que eso nunca se ha podido cumplir porque la demanda en Colombia desborda absolutamente todo esto, y de los demás elementos necesarios para el funcionamiento del proceso oral y por audiencias, que es la razón de ser del Código General del Proceso. Entonces, con esos requisitos se decía: claro, de esto se requiere un tiempo, se requieren unos presupuestos que se va a ir disponiendo ellos gradualmente y paulatinamente, y por eso quedó establecido que se diese ese espacio de esos 3 años o 4 años, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura, y en un plazo máximo de 3 años, está referenciado ahí, al final del cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales del país. Pues fue desafortunado totalmente, eso no se cumplió. Ya les digo, el Consejo Superior de la Judicatura, en sus equivocaciones y en sus andares, idas y venidas, dispuso vía acuerdo que entrara en vigencia el Código General del Proceso. Eso se había hecho todo un trabajo, se había dicho que deberían entrar los distritos judiciales pequeños primero y progresivamente ir a los más grandes para no tener el tropiezo que se había sufrido entre el 2000 y 2010 con la reforma de la acción penal sustantiva y la ley penal procesal, y resulta que aquí yo creo que fue peor. Ese espejo no sirvió y se dio al traste con todo esto. Y pues entró, como muchas de las leyes entre nosotros, de esa manera abrupta. El hecho es que ya ha ido decantando, y la razón de ser y el cometido es que ustedes conozcan, estudien este instrumento para poderle dar cumplimiento a su pretensión o su primordial pretensión, o sus dos primordiales pretensiones, que son duración razonable de las actuaciones y de los procesos judiciales y una facilitación al acceso a la administración de justicia, mirando sobre todo a la gente del común. Con todo y esto, para terminar, ahí como dice en esta última parte de ese último artículo, que el cual esta ley entrará en vigencia en todos los distritos judiciales al final de esos 3 años, o sea, 2017. Pues esto no es cierto, porque si hay o se encuentra algún juzgado en el cual el juez no pueda cumplir con esos requisitos, pues simplemente no se puede dar el lujo de interrumpir o negarse a administrar justicia. Le tocaría seguir administrando justicia en el contexto del Código de Procedimiento Civil. De tal manera que cuando yo hablo de eso y hago las conferencias alusivas a eso, digo: el Código de Procedimiento Civil hay que mantenerlo, hay que tenerlo ahí presente, porque si, dado caso, alguno de estos requisitos no se puede cumplir, le reitero, no puede el juez darse el lujo de decir que hasta que el Consejo Superior de la Judicatura no me garantice la infraestructura tecnológica, yo no sigo atendiendo aquí ninguna tarea jurisdiccional. Simplemente tendría, y está consagrado así, que volver al esquema tradicional anterior, y esto el contexto del Código de Procedimiento Civil.
De esta manera, entonces, terminamos nuestra contextualización del Código General del Proceso.